y nos vamos a entrar a nuestra clase. SOF 163 y 8, y aquí tenemos el tema que se llama justamente copias de seguridad, que en este momento voy a habilitar. Publicar. Muy bien. Si ustedes se fijan, este capítulo les estoy dejando en la plataforma dos documentos. Uno es un video bastante importante y bastante interesante que apoya lo que vamos a hablar hoy día. Justamente apoya lo que vamos a hablar ahora en este momento con un ejemplo real de la vida real. Ya es un video que encontré en YouTube y me pareció interesante poderlo compartir, por eso se los comparto para que lo puedan ver ustedes. Conmigo vamos a ver esta parte teórica. Es un documento que también se va a quedar para que lo puedan leer cuantas veces quieran y cuando quieran. Es un PDF que titula Backup o copias de seguridad. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien. Muy bien, jóvenes. Las copias de seguridad es una tarea que forma parte esencial de lo que ustedes han estado investigando. Ustedes están investigando y la tarea esa me tienen que presentar hasta el día martes, que se llama medidas básicas de seguridad en el área informática. Están haciendo esa tarea, ¿no es cierto? Dentro de estas medidas básicas de seguridad están las copias de seguridad, ¿ya? Y nosotros tenemos que conocer y manejar estos conceptos porque son importantes y porque alguna vez nos van a pedir. De hecho, por ejemplo, el video que ustedes van a ver ahí adjunto que yo les dejé, justamente es un ejemplo de una copia de seguridad utilizando una herramienta que todos lo podemos tener incluso en nuestras casas, en nuestras computadoras. Son programas para hacer copias de seguridad. Pero tenemos que manejar para poder manejar esos programas, tenemos que conocer algo de los conceptos, algo de la terminología que se usa. Por ejemplo, para hacer una copia de seguridad, lo primero que te va a preguntar el software para hacer copia de seguridad te va a decir, ¿quiere hacer una copia de seguridad incremental, diferencial o total? Y nosotros estamos ahí. ¿Y qué será eso? No, entonces eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Denme un segundo, voy a apretar acá unas cosas. Cosas que tengo pendiente por acá. Bien, ahora sí está mejor. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué son las copias de seguridad? Ya su nombre lo indica, ustedes se darán cuenta, las copias de seguridad son copias de respaldo que se realizan con el fin de resguardar la información ante cualquier eventualidad. Eventualidad significa que puede pasar cualquier accidente, ¿no es cierto? Quemarse mi disco duro, dañarse el mismo servidor, mi computadora se fregó, entonces no puedo darme el lujo de perder toda la información. Entonces, para evitar esas sorpresas, esos problemas, es que yo procedo a sacar copias de seguridad. El término también se lo conoce como backup, se escribe backup, que significa lo mismo, pero en inglés es para sacar, obviamente, todo un proceso para sacar copias de seguridad. Veamos un poquito. Durante las últimas décadas, el término backup se ha convertido en sinónimo de protección de datos y se puede llevar a cabo mediante diversos métodos. Se han desarrollado aplicaciones de software de backup, como el que van a ver en el video ustedes, para reducir la complejidad de la ejecución de operaciones de backup y restauración. Hacer copias de seguridad de los datos solo es una parte, fíjense, solo es una parte de un plan de protección contra los desastres. Y si el proceso no se diseña y somete a prueba concienzudamente, es posible que no proporcione el nivel de capacidades de recuperación de desastres y de protección de los datos deseados. Entonces, los backup, el proceso de backup de copia de seguridad forma parte de todo un plan que se debe tener dentro de la empresa para la protección de los datos. Forma parte de las medidas básicas de seguridad. ¿Pero qué es un backup? Un backup es un nombre en inglés,
de una copia de seguridad en español. En tecnología informática es una copia de seguridad o el proceso de copia de seguridad, con el fin de que estas copias adicionales puedan utilizarse para restaurar el original después de una eventual pérdida de datos. Entonces, ¿para qué se hace una copia? Para tener un respaldo ante cualquier desastre, ante cualquier eventualidad que se me pueda presentar. Y nosotros como personas del área informática es lo que más debemos practicar, lo que más que debemos cuidar es la información. Sería el colmo, ¿no?, que a nosotros estudiantes de ofimática o estudiantes de informática se nos pierda información, que quiere decir que no estamos manejando lo básico, que es saber sacar copias. Se le puede perder a un abogado, a un médico, pero a nosotros no, porque nosotros conocemos, sabemos que las máquinas pues no son eternas, no pueden fallar de la noche a la mañana, puede fallar una máquina. Y uno dice, pero ¿qué habrá pasado si estaba bien? Obvio que estaba bien, por algo se fregó, pues, ¿no? Es igual que cuando nos enfermamos, ¿no? ¿Por qué me enfermaría si estaba bien? Bueno, pues hay cosas que pasan, ¿no? O sea, los años, los achaques, los virus, etcétera, etcétera, ¿no? Con este virus, por ejemplo, ¿cuánta gente no ha muerto que no esperaba morir? O sea, había gente que no tenía por qué morirse, pero ya se murieron, ¿no? Desgraciadamente. Y gracias a Dios nosotros y nuestras familias de alguna manera se protegieron, digamos, ¿no? Espero que nadie de acá del grupo haya tenido un problema con este virus que nos encerró a todos. Pero son cosas que pasan. Lo mismo pasa en el área informática. Cualquier rato puede llegar un virus y hacerte pelota a tu máquina, pelota a tu disco duro y perder toda la información. Entonces, para evitar todo eso, nosotros necesitamos hacerlo esto. En nuestra casa quizás no tenemos la costumbre de hacerlo porque, bueno, la información que guardamos en nuestra casa no es tan importante, digamos, ¿no? Porque si perdemos la información de nuestras máquinas, o sea, no es de vida o muerte, ¿no es cierto? No, puede ser que perdas cosas importantes como fotografías, documentos, pero es salvable, digamos, ¿no? Lo grave es cuando para aquellas empresas que manejan valores, como son los bancos, ¿no? Imagínense un hipermaxi que pierde información, sería catastrófico, ¿no? Porque levantarse le llevaría semanas, porque tendría que restaurar todo, tendría que meter de nuevo toda la información de su stock, por ejemplo, cuánto hay de cada producto, cuánto se vence cada producto, etcétera, etcétera. Será un trabajo titánico de muchas semanas para poder levantarse de nuevo. Tendrían que estar cerrados al público. Ni qué decir de un banco. Imagínense un banco si pierde información, sería catastrófico porque el banco no sabría a quién le debe ni quién le debe a uno, ¿no es cierto? Entonces tendrían que typear, escribir, meter la información manual a partir de todos los documentos físicos que se tienen, y eso sería el trabajo de meses, ¿no? Para poder volver a abrir al público. Entonces, esas instituciones sí tienen que tener políticas de contingencia, entre ellos políticas de backup, que realizan en forma diaria. Entonces, eso es un backup en forma resumida. Es una copia de seguridad de los datos para poder restaurarse, poder restaurarse ante una eventual pérdida de datos. Tipos de backup. Existen básicamente 3 tipos de backup. Ya. Deme un segundo, por favor. Hola. Muy bien, perdón. Estábamos en que existen básicamente 3 tipos de backup, ¿ya? Que son los backup completos o copias de seguridad completos, backup incrementales y backup diferenciales, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Usualmente, o sea, a simple vista, el nombre lo indica, ¿no es cierto? Backup completo, ¿a qué se refiere? El backup completo es el backup que se hace de forma completa de toda la base de datos.
o de toda la información que vos querés copiar. Por ejemplo, nosotros deberíamos hacer un backup completo de nuestras carpetas, digamos, por ejemplo, generalmente en nuestra máquina, ¿qué carpeta usamos? Usamos la carpeta Mis documentos. Entonces deberíamos copiar periódicamente nuestra carpeta documentos. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra tesis, ahí están todos nuestros trabajos de la universidad, en mis imágenes están las fotografías de mi familia, cuando hice la primera comunión, cuando salí bachiller, cuando me arreglé, cuando cumplí años con mi cortejo, mi corteja, etcétera, etcétera. Entonces guardamos información. Entonces, para mí es importante eso. Entonces lo correcto sería copiar periódicamente esa información. Entonces yo puedo optar por hacer un backup completo porque no es mucho, digamos. No tardo ni 2 minutos en hacer esa copia. Y me entra fácilmente un flash memory o también puedo optar por quemarlo en un CD tranquilamente. Ese es un backup completo. Un backup completo es un backup que sacas de forma completa de toda la base de datos o de toda tu carpeta que vos querés copiar. Este es el backup más, ¿cómo te diré? Más importante, es el backup más completo, es el backup ideal que se tiene que hacer porque copia todo, ¿no? La ventaja de este backup es que al ser todo en un solo medio se llama al lugar donde uno copia el backup. Por ejemplo, un medio es este de acá. Espérenme un ratito. Ya. Un medio, ¿qué es? Un medio es donde uno guarda la información. O sea, el dispositivo donde uno guarda la información. Por ejemplo, yo podría guardar la información en esto de acá. Este es un disco externo, ¿no? Podría ser con USB, conecto a mi máquina y puedo resguardar la información. ¿No es cierto? Este es un medio. Dependiendo, digamos, de la cantidad de información y dependiendo de la importancia de tu información, un flash memory también puede ser un medio donde vos resguardás tu información. ¿No es cierto? Podés hacer una copia acá. Años antes, nosotros guardábamos la información en estos aparatitos. Montenegro, le vas a preguntar a tu papá si se acuerda de estos aparatitos. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Disquete de 3,1, ingeniero. Este es disquete. ¿Y este de acá? Disquete. Este es de 5 1/4 y este es de 3,5. Antes nosotros guardábamos la información acá. Las máquinas no venían con disco duro. Todo estaba guardado acá. Yo quería programar en Pascal y tenía que agarrar mi disquete de Pascal y meter a la máquina. Crack, y trabajaba. ¿Ya? Estos eran más modernos. Estos eran los más modernos. Estos eran de mayor capacidad que estos grandotes. Fíjense. No son más que unas placas donde se guarda la información. Estos se llaman disquetes. En su momento fueron medios de almacenamiento también. Hoy en día ya no se utiliza, ¿no? Y no lo encontré, tengo otro que son los denominados tape o cintas, que lo van a ver.
Aquí más abajo lo pueden ver. Estas son las cintas, fíjense. Son parecidas a las cintas de música. Son cintas y son los medios más confiables para guardar información. Un disquete, ¿ya? Un disco duro, un CD no es tan confiable. Por el tema de que, por ejemplo, los CD, su tecnología es tecnología óptica, entonces no son muy seguros. Los discos duros, ¿no? Ya sea interno o externo, son tecnología magnética, son muy sensibles al magnetismo, entonces no son también muy seguros. Lo mismo que los disquetes no son muy seguros. Lo ideal para sacar copias de seguridad son en estos dispositivos. Este es el medio ideal. Los bancos, las cooperativas, las industrias utilizan aún estos dispositivos porque tienen gran capacidad de almacenaje y su información es su tecnología es bien segura. Se llaman tape backup o cassette de seguridad, más o menos en español. Son muy parecidos a los cassettes de música que conocíamos. Muy bien, entonces cuando yo hago una copia de seguridad completa, copio todo al medio, es decir, al lugar donde vas a llevar la copia. Copias todo a tu disco duro, por ejemplo, externo. ¿Ok? Entonces, si se fregara mi máquina, es facilito restaurar un backup completo. Lo único que tenés que hacer es enchufar y vaciar todo de nuevo a la máquina y ya está. No tenés más problema. Súper fácil. Pero tiene sus desventajas también. ¿Cuál es? La desventaja de los backup completos es que al copiar todo, vas a necesitar mayor capacidad de almacenaje, vas a destinar mucho tiempo en sacar la copia y eso no se puede hacer a diario. En nuestra máquina quizás podamos hacerlo, porque no es mucho, pero imagínense cuánta información guardará un Hipermaxi, ¿ah? Toda la cadena Hipermaxi, ¿cuánto será el volumen de su información? La cadena de farmacias Farmacor, las Chávez, por ejemplo, no sé, un banco como el Banco Mercantil Santa Cruz, tienen volúmenes de información muy grandes, ¿entienden? Entonces, hacer una copia completa les lleva muchas horas, ¿ya? Les lleva por lo menos de 4 a 5 horas en realizar una copia completa. En el banco donde yo trabajaba, tardábamos casi de 4 horas y media a 5 horas en sacar backup completo. Entonces el backup completo no podíamos darnos el lujo de sacarlo todos los días, lo sacábamos solo a final de mes. O sea, nosotros teníamos una copia completa de toda la información del banco una vez al mes. Y después, los otros días del mes, sacábamos otro tipo de copia que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Entonces, el backup completo, ¿qué es? Es aquel backup que se saca de toda la base de datos o de toda la carpeta que querés copiar. Tiene la ventaja de que es, digamos, fácil de hacer y además es fácil de restaurar. Restaurar significa es volverlo a meter otra vez a la máquina. La desventaja del backup completo es que exige mucha capacidad de almacenaje. Necesito dispositivos que sean capaces de almacenar harta información. Y otra desventaja es que el tiempo para sacar backup completo es bastante alto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Para eso tenemos los backup incrementales y los backup diferenciales. ¿Qué es el backup incremental? El backup incremental es una copia que vos realizás de solo el pedazo que falta sacar copia. O es el pedazo que hay después de la última copia de cualquier tipo. Es decir, de las últimas actualizaciones. ¿Ya? Fíjense en la pantalla, voy a dejar de compartir un ratito para poder ampliar esto. Hice un pequeño dibujo para diferenciar mejor el backup incremental y el backup diferencial. Vamos a hacer de cuenta que estos son los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El día sábado de la anterior semana yo hago una copia completa, porque el sábado, como trabajamos medio tiempo, podemos sacar una copia completa. Tenemos el tiempo. Entonces, el día sábado yo saqué una copia completa.
Fíjense, toda la base de datos. El día lunes, si estoy haciendo backup incremental, solo se va a copiar lo que ha pasado el día lunes, es decir, todo lo acontecido después de la última copia. La última copia fue una copia completa. Entonces, ahí tenés un pedacito de lunes. Aquí va a estar solo lo que ha pasado el día lunes. El martes igual, sacas una copia solo de lo que ha pasado el día martes. Ya, lo nuevo del día martes. Entra lo nuevo y algún archivo que haya sido actualizado, que haya sido modificado, también entra como nuevo y se copia. Es decir, el martes corresponde a todo lo que ha pasado después de la última copia, que fue el día lunes. El miércoles vas a sacar una copia incremental y vas a sacar todo lo que ha acontecido después de la última copia, que fue el día martes. Entonces, el backup incremental es los pedacitos que corresponden a cada periodo. Lunes, solo martes, solo miércoles, solo jueves, solo viernes. Y ustedes dirán, ¿y el computador cómo sabe? El sistema, ¿cómo sabe todo lo que ha pasado en un determinado día? Todo lo que nosotros producimos en la computadora son archivos. ¿Ya? Y los archivos vienen asociados con fecha y hora. ¿Entienden? Cada cosa que yo hago en la computadora se guarda con fecha y hora. Por ejemplo, si ustedes hacen un documento Word, una carta, le ponen nombre, la carta se graba, pero también se graba con la fecha y con la hora. Entonces, ¿qué hacen los programas estos que hacen backup? Estos software, ¿qué hacen? Van y analizan todos los nuevos archivos que se han creado en la última fecha, que se han creado o han sido modificados. Por ejemplo, yo hago una carta el mes anterior, hice una carta el mes anterior. Muy bien, está como copia del mes anterior. No te durmas, Patricio. No estoy dormido, ingeniero, estoy despierto. El que me estás haciendo dar sueño a mí más. Es el ángulo de mi cámara. Ah, ya. ¿Viste? Ya me contagiaste el sueño. Estábamos en que, por ejemplo, yo hago una carta el mes anterior y se graba con la fecha del mes anterior, ¿no? Pero hoy día quisimos aumentar un párrafo. Entonces recupero la carta y aumento un párrafo. Al grabarlo, ya se está grabando con fecha de modificación. ¿Me entiendes? O sea que, a pesar de que ya sacó copia el mes anterior, pero hoy día yo la modifiqué, el sistema lo toma como nuevo porque ha sido modificado. Entonces, saca copia también de esa carta que yo hice. Entonces, ¿de dónde se agarran los software? ¿De dónde se agarran los programas de backup? Se agarran de las fechas y las horas de creación que tienen los archivos o de modificación también. ¿Ok? Ese es el backup incremental. El backup incremental, ¿cuál es su ventaja? La ventaja del backup incremental es que es facilito hacerlo, es súper rápido, o sea, no tardás más de... Si yo en un backup completo en el banco tardábamos, por ejemplo, de 5 horas más o menos hacer un backup completo, un backup incremental de un solo día lo sacábamos en 45 minutos más o menos. Todos los días sacamos backup incremental en el banco, ¿ya? Eso nos llevaba 45 minutos. O sea que a las 7 de la noche todo el mundo se iba a su casa y nosotros nos quedábamos a sacar el backup, ¿ya? Cuando yo era personal técnico. Sacábamos el backup, entonces el encargado del backup se queda y tiene que sacar una copia. Son en cintas, en los tapes que les mostré, y estos tapes se guardan en bóveda. Hay otros que los llevan cuando se va el dinero, se va también a lo que se llaman las bóvedas del Banco del Estado, etc. Ya son políticas internas de cada. ¿Y esos backups se llenan de virus, disculpe? No, lo que pasa es que el backup, digamos, te saca copia de la base de datos. Si la base de datos está con virus, obviamente tu copia va a estar con virus también. Pero ese es otro tema. ¿Se guarda con virus? Se guarda con virus, claro. Ah. Si lo sacas con virus, se va a guardar con virus también. Pero esa es otra medida de seguridad. O sea, por ejemplo, las bases de datos, los servidores se protegen con programas antivirus sofisticados, ¿no? Se protegen con los denominados firewall, que no te dejan pasar, digamos, nada que no sea permitido. Entonces es muy difícil que se contagien de virus. En nuestra casa, obviamente, digamos, si nosotros sacamos una copia de nuestra carpeta Mis Documentos con virus, obviamente nuestra copia igual está con virus.
¿Ok? Bien, ingeniero. Muy bien. Entonces, la ventaja de esto es que es súper fácil sacarlo, súper rápido, porque está sacando solo un pedacito, nada más. Entonces, fácilmente puedes sacar. Entonces, vos sacás el día sábado tu copia completa y cada día de la semana sacas una copia chiquitita que no te va a llevar más de 45 minutos en caso de base de datos grande. En caso de tu casa, por ejemplo, bueno, te llevará pues segundos, ya está. Incluso, ahorita vamos a ver un ejemplo, pueden hacer ustedes una política, una prueba de copias de seguridad en su casa. Incluso se puede hacer en forma automatizada. El sistema lo hace solito, todos los días, solito saca copias. Se puede hacer eso. Esa es la ventaja. La desventaja de este método es que, por ejemplo, ante una eventual falla, por ejemplo, el día viernes se dañó el disco duro, se fregó el servidor, ¿cómo restaurás? Vas a tener que agarrar tu cassette, tu copia completa, restaurarlo, ya. Restaurar significa volverlo otra vez, restaurar la copia completa en tu máquina, en tu nueva máquina, digamos así, y luego vas a tener que restaurar el lunes, incrementarlo del martes, incrementarlo del miércoles, incrementarlo del jueves e incrementar lo del viernes. Y ahí otra vez llegas a estar con la base de datos completa. ¿Me dejo entender? El problema es que esa restauración ya te va a llevar tu tiempito, porque vas a tener que restaurar un disco, después, o sea, pongámoslo que está en un cassette, luego el otro. Imagínate si uno de ellos se daña, o sea, si se dañó el del día martes, ya tenés un hueco. Entonces ese hueco, ¿cómo lo vas a llenar? Vas a tener que agarrar toda la documentación física que hay, porque todos los sistemas guardan información física, las papeletas. Cada que vamos al banco nosotros nos dan una papeleta, esa papeleta se guarda. Eso se tiene que meter manual, para poder reconstruir el día martes y llegar al estado final. Esa es su desventaja, ¿ya? Por otra parte, tenemos el backup diferencial. El backup diferencial, fíjense la diferencia. El backup diferencial es aquel backup que saca copias de todo lo último acontecido después de una copia completa. Es decir, siempre va a partir de la copia completa. Por ejemplo, el día lunes, que es la primera copia diferencial, es idéntica a la primera copia incremental. Es lo mismo. Está copiando lo mismo, ¿ya? Pero el día martes no. Ya el día martes agarra lo que ha pasado el lunes y lo que ha pasado el día martes. Es decir, siempre va a copiar desde la última copia completa, el backup diferencial. Esa es su definición. El backup diferencial copia lo último que ha pasado desde la última copia completa. El backup incremental copia lo último que ha pasado, que ha acontecido desde la última copia de cualquier tipo. Entonces, la última copia de este, la última copia de este. El diferencial es después de todo lo que ha pasado desde la última copia completa. Entonces, así voy a ir teniendo archivos cada vez más grandes. El martes, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Ante una posible falla, por ejemplo, el día viernes, si el sistema falla, ¿cómo restauro? Restauraré el backup completo y el backup del anterior día. Y a eso ya he armado toda la semana otra vez. Y luego empiezo otra vez a trabajar en forma normal. Su ventaja, que es más rápido. Su desventaja es que restaurar lleva su tiempito. También su ventaja es de que no necesitas dispositivos con mucha capacidad. No necesitas mucho, necesitas dispositivos que sepan guardar solamente la información que se ha guardado en último día. ¿Ok? Veamos. Voy a volver a la compartición. Ahí está. Muy bien. Eso en cuanto a backup incremental y backup diferencial. Leamos un poquito de todo lo que ya lo hemos hablado. El backup incremental, dice, es una operación de backup incremental. Estamos hablando de incremental, este de acá, el primero. Solo copia los datos que han variado desde la última operación de backup de cualquier tipo. Se suele utilizar la hora y fecha de la modificación estampada en los archivos
comparándola con la hora y fecha de último backup. Las aplicaciones de backup identifican y registran la fecha y hora de realización de las operaciones de backup para identificar los archivos modificados desde esas operaciones. Como un backup incremental solo copia los datos a partir del último backup de cualquier tipo, se puede ejecutar tantas veces como desees, pero solo guarda los cambios más recientes. La ventaja de un backup incremental es que copia una menor cantidad de datos que un backup completo. Por ello, esas operaciones se realizan más rápido, más a prisa y exigen menos espacio para almacenar el backup. Suelo preguntar eso el día del examen. ¿Cuál es la ventaja del backup incremental? Por decirte, o ¿cuál es la ventaja del backup diferencial? Puedo preguntarte también el día del examen, ¿cuál es la desventaja de un backup completo? La ventaja es de que es completito, digamos, o sea que está sacando todo, digamos. Entonces, ante cualquier falla es fácil restaurar, porque estás restaurando de una vez toda la base de datos, digamos. Ahora veamos backup diferencial, de lo que ya hemos hablado. ¿Qué es un backup diferencial? Una operación de backup diferencial, dice el texto, es similar a un backup incremental, pero solo la primera vez. Un backup diferencial es idéntico a un backup incremental solo la primera vez. Fíjense acá, un backup diferencial es lo mismo que un backup incremental solo la primera vez. El primer día, el segundo ya no, porque el segundo día ya copia lo del día anterior más lo del martes, lunes y martes. Por eso dice, una operación de backup diferencial es similar a un backup incremental la primera vez que se lleva a cabo, pues copiará todos los datos que hayan cambiado desde el backup anterior. Sin embargo, cada vez que se vuelva a ejecutar, seguirá copiando todos los datos que hayan cambiado desde el anterior completo. Por lo tanto, en las operaciones subsiguientes almacenará más datos que un backup incremental, aunque normalmente mucho menos que un backup completo. Además, la ejecución de los backups diferenciales requiere más espacio y tiempo que los backups incrementales, pero menos, obviamente, que los backups completos. Entonces, son backups más fáciles de restaurar, pero tiene su pero. Ya grabar información de toda una semana como que te va a llevar ya más tiempo. No es lo mismo sacar copia el lunes, el martes más grande, el miércoles más grande, jueves más grande, viernes más grande. Entonces ya necesitas una mejor unidad donde vas a sacar tu copia. Este gráfico o este cuadro que ustedes están viendo acá es una comparación de los distintos backups y es un reflejo de ese dibujo que yo hice en la pizarra. Solo que allá lo hice yo gráficamente y aquí está a través de una tabla. ¿Ya? De una tabla. Entonces, ustedes saben que más se entiende, más expresa un gráfico que 1000 palabras. Y ahí lo tenemos el gráfico en la pizarra. ¿No es cierto? Fíjense, el backup 1, el completo son todos los datos. El backup 2, digamos el martes, el backup completo son todos los datos. En cambio, el incremental es todos los cambios desde el backup 1. Y el diferencial es todos los cambios del backup 1. Aquí estos dos son idénticos por ahora. El tercer día ya, si es completo, se sigue sacando todos los días. Si el backup es incremental, va a sacar todos los cambios desde el backup 2, desde el anterior. En cambio, el backup diferencial va a sacar todos los cambios desde el primer backup, del backup 1. Y así sucesivamente. Hoy en día, con las prestaciones que nos ofrece Internet y la facilidad de comunicaciones que hoy tenemos, ha aparecido una nueva forma de sacar copias de seguridad. Obviamente no es nuevo, ¿no? Es relativamente nuevo. Yo te hablo, esto nosotros lo implementamos, ya en ese tiempo estaba trabajando en una cooperativa, lo implementamos más o menos el 2010. A ver, sí, el 2010 implementamos este tipo de copia nosotros. Hace ya 11 años, ¿no? Bueno, ya no trabajo ahí, ¿no? Hace 11 años se implementó esto, donde yo trabajaba últimamente. Pero ya los bancos obviamente ya lo tenían porque era una inversión muy cara. En la cooperativa chiquitita donde yo trabajaba últimamente, pues era un lujo quererse implementar esto, pero lo implementamos en 2010. Esto se llaman backup en línea. ¿En qué consiste? A ver, primero les platico y luego leemos, ¿ya? El backup en línea se utiliza, es la medida más acertada. Obviamente es caro quererlo implementar, pero es la medida más correcta para implementar un sistema de copias de seguridad, porque es una copia de seguridad que se graba al vivo.
ya se graba simultáneamente. ¿Qué quiere decir eso? Vos tenés acá tu base de datos, la primera base de datos, por decirte, y vas a tener otra acá en el backup en línea, o sea, en el servidor principal de la empresa. Instantáneamente esa información también se está grabando acá. O sea, cada transacción, cada operación que se registra en la base de datos, se registra en dos lugares al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, ante una eventual falla y caída de este sistema, este entra a funcionar automáticamente, instantáneamente, en cuestión de segundos. Entonces, y eso es totalmente transparente a los usuarios, o sea, las cajeras ni cuenta se dan. El sistema va y le va a cambiar la IP, ya no se va a grabar acá. El sistema lo va a direccionar a la IP de este otro servidor y se va a continuar grabando acá. Hasta eso vendrán los técnicos, arreglan esta base de datos, lo vuelven a subir y luego copian toda la información otra vez y vuelve otra vez a funcionar el sistema. Entonces los bancos, por ejemplo, si un disco duro o su base de datos se les daña por algún motivo, no pasa nada. Ellos ya tienen la información en el segundo servidor. Ese servidor generalmente se llama servidor copia, servidor de respaldo. También se llama servidor réplica porque es idéntico. Son espejos también, servidor espejo. Son idénticos, totalmente idénticos, iguales. ¿Y dónde se guarda este servidor? Este servidor puede estar en el mismo banco, puede estar en una agencia ajena, por ejemplo, en la agencia del Plan 3000. ¿Por qué? Porque la información se va a transmitir vía, ya sea internet, dependiendo del tipo de información que vas a transmitir, o también puedes transmitir vía microondas, o puedes transmitir vía cable, vía fibra óptica, tantos medios que hay para transmitir información, ¿ya? Por ejemplo, los bancos no pueden usar como medio de transmisión internet. Está prohibido para los bancos, no pueden hacer eso. Los bancos tienen que transmitir a través de cableado, o sea, de cable, o ya sea fibra óptica, o contratar los servicios de empresas que prestan servicios de transmisión de datos, como Cotas, Entel, por ejemplo. ¿Ya? Leamos un poco. El backup en línea, al margen de también interpretarse como una copia de seguridad aprovechando las prestaciones de Internet, en realidad es una copia de respaldo realizada al mismo tiempo que ocurren las transacciones en un computador o servidor de datos. Es decir, cuanta transacción, es decir, operación, se realice en el servidor en uso, es decir, en el servidor central, ¿ya? Estas operaciones automáticamente son almacenadas simultáneamente en un servidor réplica. Aquí estoy cometiendo un error. Este no es un servidor réplica, porque no se parece. Tienen que ser idénticos. Deme un segundo. No te durmas, Patricio. Desperta, Patricio. No estoy durmiendo, estoy despierto. Conseguí el servidor réplica. Está todo garabateado, sí. No importa. ¿Ya? Entonces, dice, el servidor en línea, es decir, cuánta transacción se realice en el servidor en uso, que es este de acá, es en el cual están guardando todo, dice, estas operaciones automáticamente son almacenadas simultáneamente en un segundo servidor, este otro servidor de acá. Este servidor de acá se llama servidor espejo, porque es un espejo de este de acá. O también se llama servidor réplica, porque es una réplica de este de acá. Entonces la información se está guardando en dos servidores simultáneamente. Este sí es el que está en uso. Este está pasivo, solo está recibiéndolo. Ante una eventual falla de este sistema que se cae, automáticamente toda la comunicación se cambia de las IP y se dirigen a este de acá. Y este pasa a ser el principal. Y aquí se empieza a resguardar toda la información nuevamente. Entonces los técnicos rápidamente van y trabajan en el otro y lo van arreglando, y hasta que está totalmente arreglado. Una vez está arreglado el servidor otra vez, se vacía toda la información y otra vez el sistema de réplica está implementado. Y otra vez sigue guardándose en dos lugares. Entonces, y es todo este proceso, ¿ya?
es totalmente transparente a los usuarios. Es decir, los cajeros, el gerente, ni cuenta se da. Ni cuenta. Y es totalmente automático. No hay que meterle mano para nada. Automático. ¿Ok? Donde van a trabajar los técnicos es en restaurar en arreglar lo más rápido posible, porque sería el colmo de los colmos que se fregue empieza a funcionar y se fregue más. Pero para eso están las copias. Ante una desgracia, una maldición de los 7 vientos que recibimos y se nos caen los 2 servidores, tenemos las copias para no caer. Y ya vamos a tener que reparar. A pesar de que se hace esto automáticamente, en los bancos se sigue haciendo las copias de backup, manuales que se hacen, ¿ya? En cintas, en cassette. Entonces, la gente no se confía solo en esto. Entonces, ya son varios niveles de seguridad que hay. Y aunque ustedes no lo crean, jóvenes, el servidor réplica no es ilógico que esté en la misma institución, en el mismo edificio. Porque imagínense que haya un incendio, se queman por los 2 servidores. Entonces, este servidor generalmente está en otra agencia, aquí en Santa Cruz. Y a veces también se contratan los servicios de empresas que prestan ese servicio para resguardar información. ¿Han escuchado hablar ustedes de los data centers? Un data center es un centro de datos que se llama, que me ofrecen ese servicio. Yo puedo ir y pagar mensualmente y ellos me dan un lugar y un servidor para hacer esa réplica. ¿Ya? Y ese lugar, ese data center es un recinto con todas las medidas de seguridad, aire acondicionado, la corriente, no sé si la CRE corta la corriente, ellos tienen motores de luz que funcionan, entonces ellos me garantizan que mi servidor va a estar funcionando con todas las medidas de seguridad. ¿Ya? Por ejemplo, el Banco Mercantil Santa Cruz guardaba su información de respaldo en Miami. Se daban el lujo de guardar su información en Miami. O sea, se estaba guardando aquí y en Miami se estaba guardando lo otro. Por más que vos vayas y lo bombardees y el país convulsione y todo, no pasa nada, el Banco Mercantil la tiene su información allá. Ante cualquier falla, desde Miami viene la información. Obviamente eso no lo hace cualquiera, lo hacen las transnacionales, lo hacen, por ejemplo, las empresas petroleras, porque es un servicio